Uno. Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast sobre finanzas internacionales. Hoy vamos a hablar de cómo el mundo moderno y globalizado se ve, digamos, afectado o impactado por diversas inversiones globales y cómo afectan las economías y mercados de todo el mundo. Mi compañera se llama Salma María Melo y su servidor es Emanuel Alejandro Martínez. Un placer que nos acompañe. Ok, pues bueno, también para no estar un poquito erráticos y romper el hielo, pues podríamos empezar con qué son las finanzas internacionales. Y pues bueno, son meramente el estudio de los flujos de capital entre países y el impacto que representan dentro de las economías, también dentro de los mercados globales. Esto pues nos trae consigo el comercio de bienes y servicios, los cuales pues representan las inversiones, los préstamos y la gestión de riesgos en diferentes monedas y algunos mercados. Em, ¿Tú qué yo creo que opinas, compañero? ¿Tú qué ¿Mande? opinas? Ah, ya quería opinar. Bueno, yo creo que hoy en día vivimos en un mundo tan globalizado, las economías del mundo prácticamente cada vez sus barreras digitales o en cuanto al comercio digital e internacional son cada vez más, pues menos fuertes o difíciles de traspasar, vaya. Ahora sí que es increíble que el comercio es tan fluido en ese sistema financiero global que, por ejemplo, que haya un conflicto bélico, una especie de paro laboral, una innovación tecnológica al otro lado del mundo, en cuestión de meses o semanas inclusive, ya está afectando financieramente o de forma financiera a países latinos. Por ejemplo, si este impacto sucede en Asia o en Europa, poco tiempo después ya está impactando los mercados latinos y americanos, por decirlo así, porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, las finanzas internacionales son las que se relacionan con la diversificación de carteras en mercados internacionales. Y esa es la tendencia que hemos llevado, no sé, compañera, tal vez desde los últimos 20 30 años, 30 desde que años. se empezaron a ser prácticos o a ponerse en vigor muchos tratados de libre comercio entre varios puntos del mundo, porque cada vez va a ser así, el comercio es más flexible, Más, más dinámico, más explosivo más en algunos amplio todavía. aspectos, exacto. Así que por eso el tener tanta actividad económica correlacionada con varios puntos de o con varios países inmiscuidos hace que haya varios mercados internacionales y por lo tanto las finanzas internacionales se vean impactadas por varios inversores, vaya la Ujú. redundancia, internacionales, porque todos quieren innovar o crecer financieramente. No, y aparte que hoy en día están creando, surge un mercado nuevo cada día. Ya no es Exactamente. como antes de las necesidades básicas que se cubría, no sé, el sector alimenticio, el sector salud. Hoy por hoy a lo mejor ya hay, bueno, más bien ya lo hay, eh, un sector para cosas que realmente, pues, es un consumismo, ¿no? Pero al final del día, pues es un movimiento económico el que se está generando con la venta de algunos productos que vuelvo a lo mismo, no, no es que no sirvan para algo, sí tienen alguna utilidad, pero realmente es irrelevante o prácticamente nula, por así decirlo. Entonces, al final están generando un movimiento, están generando una compra-venta, como lo veníamos viendo desde ya hace varios semestres atrás, el tema de la globalización, que también va muy de la mano del tema hoy por hoy la tecnología, ¿no? Que es la que fomenta y todavía acrecenta este tipo de movimiento, ¿no? Sí, y bueno, igual tiene sus ventajas las finanzas internacionales, sus instrumentos financieros como mercado de divisas, donde comprar y vender monedas extranjeras te evita o te mitiga los riesgos posibles cuando un inversor o un inversionista pone su capital en riesgo o lo pone a trabajar en suelo extranjero que desconoce. También así como derivados financieros sobre qué divisas ayudan a fijar qué tipo de cambio, protegiendo ingresos en monedas extranjeras. Y también tenemos bonos internacionales donde empresas y gobiernos emiten bonos con monedas extranjeras para exceder capital global y préstamos de sindicatos internacionales
para financiar proyectos muy, muy grandes, buscando infraestructura, repartiendo el riesgo entre en varios bancos. Digamos que esas son las herramientas que tienen las finanzas internacionales para mitigar riesgos y para asegurar la rentabilidad de la inversión que cualquier inversionista tenga en un ambiente internacional o extranjero. Y bueno, también todos los factores que afectan las finanzas internacionales, los tipos de cambio, la política monetaria y fiscal, el riesgo político, regulaciones y tratados comerciales. La verdad es que solo con los tipos de cambio, desde, desde que pasó la Segunda Guerra Mundial con el Tratado de Bretton Woods, que lo hemos Sí, visto en varias en varios materias semestres. y semestres. Estamos viviendo en una sociedad o hemos vivido en una sociedad que está totalmente dolarizada. La dolarizada es la divisa, la moneda Moneda. más fuerte del mercado. Prácticamente, no importa de qué nacionalidad seas, prácticamente estás como programado financieramente para ver cuánto vale tu divisa, sin importar Ujú. tu nacionalidad, a comparación del dólar. Y normalmente, pues tu moneda regional o tu moneda de nacionalidad vale menos que el dólar. Esa es la Sí, realidad. totalmente de acuerdo. Aparte que recordemos que es una moneda muy estable. De los últimos 20 años para acá, si no es que más, se ha mantenido aún frente al euro, que todavía es una moneda con mayor valor. Sin embargo, lo que es el dólar, pues sí, está presente en todos los países y ya la mayoría de países prefiere hacer una compra y venta con esta misma moneda, por lo mismo, porque representa un tipo de cambio más flexible. Aparte que está presente, como ya lo había dicho, en todos los países y ahora sí que si vas a un lugar, la mayoría es que compra el dólar pues sí, para generar un movimiento económico en lugar de la moneda nacional del país al que va, ¿no? Sí, esa es la verdad. Claro, otras cosas a considerar, aparte de la divisa internacional o el tipo de cambio, hay que considerar siempre, o el inversor debe considerar la política monetaria y fiscal y el riesgo político. Yo quisiera juntar estos dos factores en uno, porque la política monetaria y fiscal siempre va a ser como el primer tope que te que tienes que pasar si quieres Ujú, tener una inversión fuerte en un país extranjero. Tienes que ver qué tan rentable es invertir en un país que, por ejemplo, si tu moneda es un poco más fuerte o más débil que la moneda de ese país, qué tan rentable y qué tan beneficioso te va a salir. Y luego la fiscal. No todos los países tienen las mismas políticas fiscales, no todos te van a cobrar, por decirlo así, los mismos aranceles, impuestos, ujú, contribuciones, compensaciones. Todos tienen su normativa diferente o digamos, algunos ponen más trabas en algún servicio o producto que en otros. Y luego el riesgo político. A pesar, no sé tu forma de pensar, compañera, a pesar de que vivamos en una sociedad que cada vez es más globalizada, que cada vez más los mercados están más, eh, por decirlo así, fuertes. fuertes, iba a decir conectados, fuertes y También. conectados, Sí, porque cada vez más es, como te dije en el ejemplo, es probable que lo que suceda en una parte del mundo a largo plazo termine afectando a la otra parte. Tienes que tener en mente qué tan abierta es la política o la forma de, digamos, o la forma de abrir la economía en un país, porque hay algunos que no te ponen tantas trabas, tantos aranceles por decirlo así, y hay otros que no, que simplemente no puedes negociar con ellos porque ellos tienen una forma de protección, de proteger su mercado tejer su local. misma economía, claro. Ajá, exacto. Y luego finalmente están pues las regulaciones y tratados comerciales, que cada vez más se están fomentando, se están trabajando. E igual, a pesar de, porque lo vamos a tocar tal vez en otros puntos, a pesar de que ya hay gobernantes que quieren romper tratados comerciales que llevan más de 30 años en vigor o más de 30 años de historia, hay Sí. muchos países que siguen respetando sus tratados comerciales como tal, y actualizan sus regulaciones para poder invertir, o bueno, para poder tener inversiones financieras en países vecinos y socios Mm, comerciales. totalmente. Y bueno, igual ahorita el tema de auge que está sonando
todos los cambios que quiere hacer el presidente de Estados Unidos en cuanto a la economía, ¿no? Que también viene a afectarnos directamente al país de México con estos cambios y esta imposición de aranceles, de los cambios en el Tratado de Comercio y todo lo que, pues sí, lo que se le ocurrió a este señor. Y cómo es que, si es que se llegara a hacer o a realizar, que esperemos que no sea el caso, pues obviamente todo el cambio, todo lo que nos vendría a afectar, pues sí, de manera de enfocándonos en el sector económico. Pues yo creo que como hemos hablado en otras materias parecidas o bueno, que tocan este tema que acabas de decir, yo creo que México se debe ver obligado en buscar inversiones financieras en nivel internacional, pero mirando hacia otras partes del mundo, Asia, Expandirse, ¿no? Europa, Porque expandirse también, porque como habíamos comentado anteriormente en otras clases, México es un país extremadamente dependiente de Estados Unidos. sí, Más del 80% de las exportaciones van directamente allá. y Es no nuestro solo, mayor comprador. sí, y no Entonces, solo las exportaciones, estamos hablando de un tema importación. migratorio, un eh, tema de remesas, un tema de hasta cultura, o sea, la cultura estadounidense y mexicana en los ya la últimos estamos adoptando. En los últimos 20 o 30 años, culturas, costumbres, inversiones financieras, economía, exportaciones, importaciones, o sea, muchos temas sociopolíticos, económicos y sociales prácticamente están cada vez correlacionando más nuestra cultura mexicana con la cultura estadounidense. Así que yo creo que una medida que debería tratar de buscar el gobierno actual es buscar inversiones financieras internacionales fuera de Estados Unidos, mirando a otros puntos del mundo, pero pues no es cosa fácil. Tienen que ver la manera de No, pues buscarlas y tienen que ver la manera de fomentarlas. exactamente, ¿no? Y aparte que sí expandir nuestro mercado, buscar nuevos socios y todo esto, pero también creo que el país tiene cierto miedo al cambio, entonces creo que va a estar un poquito complicado en el caso de que se llegara a aprobar esta nueva deseo del presidente de Estados Unidos. Entonces, pues sí, aparte que en el sector económico mexicano, pues no es que estemos mal, pero si comparamos las gráficas en cuanto al PIB que teníamos en 2012, 2015 para el 2025, pues sí hay un cambio muy significativo, ¿no? Sí, yo creo que O, por eso nuestro ajá. gobierno o nuestro país en general debería buscar tipos de finanzas, o bueno, buscar cómo aplicar tipos de finanzas internacionales, ya que consideramos que hay corporativas internacionales que se centran en cómo las multinacionales gestionan recursos globales y finanzas públicas, que es otro tipo, finanzas públicas internacionales, que se enfocan en cómo los Ujú, gobiernos gestionan sus relaciones económicas y financieras con otros países. Y finalmente las finanzas de inversión internacional que se relacionan con la diversificación de carteras en mercados internacionales. Conociendo la política actual en situación económica de México, ujú, yo creo que sería muy, bueno, lo más viable o lo más práctico es aplicar las finanzas públicas internacionales y finanzas de inversión internacional. Las corporativas lo veo un poco complicado por la dependencia total que tienes hacia Estados Unidos ujú, y porque la gestión de recursos, México es un poco cerrado para compartir algunos recursos en particular. Por ujú, ejemplo, cuando el mercado asiático, los chinos nos quisieron copiar o trataron o lo hicieron en sí, copiar una bebida como el tequila o parecida al tequila. Luego la política mexicana fue restringirlo y volverlo como una planta emblemática de México o una planta con el protegida. nopal, ¿no? También. Ajá, para evitar que se estuviera copiando, porque pues justamente pues es mexicana, ¿no? Pero por ese tipo de situaciones, nuestro país es mucho de cerrarse a compartir recursos, sobre todo emblemáticos y originarios de Sí. nuestro país. Yo creo Ujú, que sería lo más viable buscar finanzas públicas internacionales y finanzas de inversión internacional, que igual, yo creo que el problema con, por ejemplo, la primera complicación que tendrían, salvo tu mejor opinión, compañera, de las finanzas públicas, porque dice, ¿cómo los gobiernos gestionan sus relaciones económicas y financieras con otros países? Yo creo que es muy difícil tener
una inversión financiera o una relación económica estable con el gobierno de México. La realidad es que nuestro gobierno Muy no estamos, inestable. Es deja tú muy... inestable, no estamos sacando el hilo negro ni reluciéndolo, pero es muy corruptible, es muy inseguro, no, ya lo dijiste tú, no es nada estable, es muy volátil, o sea, Sí, ¿no? Y aparte, un eh, día te ofrezco la diestra y al otro te estoy agarrando del pie, así gente. que eso espanta a muchos mercados o muchos No, gobiernos. exactamente, o sea, eso es lo que te iba a decir. Se asustan personas que quieren decir, ah, quiero invertir en esto. Precisamente por ello es que, como tú lo decías hace ratito, no podríamos entrar en las finanzas corporativas internacionales porque, como bien lo dices, se centra en las multinacionales. Y desafortunadamente México no tiene tantas multinacionales, o si no es que O contadas con los dedos exactamente, o de sea, te puedo simple. decir que ponle tú que tres, que son las más conocidas y Y párale podría de decir contar. el sector petrolero, el sector automotriz tal vez, y algunas del sector alimenticio, pero son contadas con los dedos, como tú lo comentas. Ahora también, por eso es que tenemos una economía un tanto cuanto cerrada y estancada, por lo mismo que para nadie es un secreto todo lo que está pasando en México, que es un país pues altamente es muy productivo, sí. La gente tiene ganas de crecer, es cierto. Sin embargo, también es muy fácil de corromper Ujú, en todos los sentidos. Abunda hoy por hoy el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, que no solamente, o sea, bueno, que la corrupción de quienes viene, ¿no? De figuras que están en el poder del gobierno, desafortunadamente. Entonces, como tú lo comentabas hace ratito, quieren venir a invertir, quieren venir aquí a decir, no, pues sabes qué, quiero hacer tal, ¿no? Como el ejemplo que veíamos de Tesla, ujú. que quería abrir aquí su propio mercado, y sabes que, mira, mejor se echó para atrás porque no le conviene. No le conviene por lo mismo que dice, oye, sabes que pues al rato no sé quiénes se van a involucrar o muchas cosas que son lo que hemos estado escuchando en las últimas noticias de estos últimos días o últimas semanas, que creo que no hace falta mencionar cuáles son. Entonces, pues sí, totalmente estamos estancados y creo que vamos a seguir así. Mucho de la mano es el tipo de gobierno que tenemos hoy por hoy. Creo que si bien no podemos echarle la culpa al 100%, sí tiene mucho que ver, porque al final del día es una autoridad, ¿no? Es quien pone el ejemplo. Y también va de la mano la educación que se le da a la gente, cómo ven la economía y que desafortunadamente aquí en México estamos acostumbrados a seguir órdenes. De decir, ah, bueno, es que yo quiero que alguien venga aquí, yo quiero trabajar para alguien, ¿no? Y que vengan los extranjeros aquí, los chinos, por ejemplo, cuánto han venido aquí pues sí, digámoslo así, a abrir un sector económico, ¿no? Pero al final están estancando otro sector económico, que es lo nacional. Ah, pues quiero vender mis productos, que son importados, ¿no? A precios muy bajos y yo te estoy afectando y te estoy frenando tu economía nacional. Pero, ¿qué hacemos los mexicanos? Ah, pues están dando trabajo ahí, ¿no? Si nos vamos a un tema de buscar empleo o si nos vamos al tema de, ay, pues es que prefiero yo comprar acá que comprar acá y al final volvemos a lo mismo, es una globalización, estoy totalmente de acuerdo, porque de eso se trata, o sea, como un profesor muy querido que teníamos que nos decía, esta chamarra que traigo es de tal lugar y estos tenis son de Sí. tales y ustedes también voltéense a ver y chequen de dónde es cada prenda que traen. Sí, es que Eh, mira, aquí mm, el consumir productos extranjeros no es la situación. ujú. Aquí el problema o la dificultad es que el gobierno no da garantías de una estabilidad, de una inversión a largo plazo. Por ejemplo, cuántas mineras o cuántas empresas que quieran extraer algún recurso natural de México terminan pues topando con pared porque el gobierno no da las facilidades para invertir y tampoco da O les quita completamente exactamente y no les da lo que tienen. garantías de seguridad de que va a prosperar el negocio.
Por ejemplo, eh, obviamente el sector que pusiste de Tesla es perfecto. ¿Qué garantía tienes de que tus trabajadores y lo digo con el debido respeto, y va a sonar muy feo, pero qué garantía le puedes ofrecer a una empresa extranjera que su nómina, su número total de trabajadores va a terminar el año trabajando? Y lo digo así en cualquier contexto, de que Ujú. no vas a despedir a ninguno de estos, de que ninguno de estos tenga alguna especie de accidente o sea víctima de alguna consecuencia de la inseguridad y la violencia que vive México. O sea, hay varias cosas y varios aristas que simplemente el gobierno mexicano no tiene la capacidad de asegurar para que una inversión extranjera tenga frutos a largo plazo y permanezca a largo plazo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que con el cambio de gobierno, el gobierno que llega, Es el cambio, no es lo nuevo, ¿no? aparte de eso, cierra todos los tratos que hizo el gobierno anterior con gobiernos extranjeros o con empresas extranjeras para nosotros somos los buenos y como somos los buenos, vamos a quitar todo lo que hicieron los anteriores? Esto Exactamente. para mí se me hace muy mal porque no es que porque ya llegaste tú tienes que destruir todo, desarmar todo que te dejó el predecesor. Si es rentable, si es funcional, si fortalece tu economía, si da trabajo, manténlo. Pero como tú dices, el gobierno mexicano es muy de mostrar, muy a regañadientes que ya llegó el cambio y por eso ellos dicen, como ya llegué yo, ellos son los malos por ejemplo, por haber vendido una hectárea del terreno Ujú. nacional a una empresa tal, se los voy a quitar para demostrarles que la yo soy el héroe, yo soy el lado bueno, el lado correcto de la historia, ¿no? Exactamente. Y así pasa en el sector del gobierno. ¿Qué pasa con la inversión, con las finanzas de inversión internacional directa, que es en diversificación de carteras de mercados internacionales? Aquí hay algo, bueno, igual ahorita te cedo la palabra para que des un ejemplo. Aquí yo te voy a dar uno del que me enteré el año pasado, no sé si siga viable, pero es de lo que me enteré. Tú como sabes, compañera, y los que me conocen, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? No, ¿en serio? Sí, en serio. Bueno, para no entrar en detalle, todos sabemos de qué va el juego, ¿no? Desde el año pasado había una fuerte casa de inversión estadounidense que quería invertir, creo que 100.000 millones de dólares, unas cifras parecidas, por ahí, millones de dólares, miles de millones de dólares. La quería invertir en la Liga Mexicana de Fútbol, pero pedían algunos requisitos. Sí, 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 no era, ten el dinero, ya, no. Ellos pedían un estado de cuenta o estados de cuenta de todos los clubes para saber cómo estaban financieramente, si estaban al corriente con los impuestos, al corriente con las contribuciones, con sus estados financieros. También querían un lugar. No estás para saberlo, Sam, rápido te lo comento. En la Liga Mexicana está conformada por dueños de fútbol, los dueños de los equipos. Los gringos pedían un lugar en la silla de dueños, o digo, en la junta de dueños, quiero decir. Ok. Pedían una junta, digo, pedían una silla en la junta de dueños, verificar estados financieros, terminar con la multipropiedad, porque hay tres grupos o cuatro en el fútbol mexicano donde un dueño posee dos o tres equipos, más o menos. Y Ujú. finalmente cambiar la situación de definición de asociación con fines de lucro de dos o tres equipos. Con todas estas trabas que le pusieron los gringos, la Liga Mexicana se abrió un debate y en una guerra entre los dueños para finalmente no aceptar el fondo de inversión porque muchos tenían cola que les pisen, así de simple. Ujú. Ok. Algunos debían impuestos, algunos son de multipropiedad, algunos simplemente no querían. Ah, también se me pasó. Los gringos pedían un porcentaje del boletaje a cada uno de los equipos. Y para algunos equipos en México eso es imposible porque ellos prácticamente el boletaje lo tienen asegurado desde que empieza el año. Y para muchos sí fue, si tú no tienes ni equipo, ¿por qué te tengo que dar dinero de mi Ujú. afición? Así de simple. Así que esos son el tipo de trabas que pone mucho la gente, bueno, el empresario mexicano cuando llega un extranjero.
¿Por qué Ujú. tú me vas a poner las reglas? ¿Por qué tú me vas a poner a qué, ¿cómo se dice esa francesa? ¿A qué son o canción bailar? Ahora que Ajá. resulta que los patos le tiran las escopetas, o sea, es a lo que voy. El mexicano es mucho de poner trabas cuando no le parece la idea y terminan cancelando o cerrando una posible inversión extranjera que pudo haber sido beneficiosa. Puede Delicioso. ser, puede que no, no sabemos, pero terminó siendo cancelada por ese tipo de conductas que normalmente toma el empresario mexicano. No sé si tú hayas escuchado un ejemplo así donde una Mm. empresa en México quiso invertir y como el empresario mexicano puso muchas trabas, simplemente todo se quedó en un acercamiento. Bueno, además de dar un ejemplo, no es por defender, pero también tener en cuenta que, por ejemplo, si tú empiezas una empresa y te ha costado mucho, y más en México, que sabemos perfectamente que el apoyo al emprendedor no es el mejor. Y dices, bueno, con trabas y con todo, con esfuerzo, pues yo la fundé, la logré, la estabilicé, me llevó cierto tiempo y qué bueno, ya estoy a la vista de nuevos inversores, de expandirme a nuevos estados, o en este caso, expandirme ya a otros países. Creo que también el empresario mexicano lo hace desde cierto punto a manera de protegerse, ¿no? Porque recordemos que cómo son los inversores extranjeros. Hay muchos que llegan simplemente con, bueno, yo ya te invertí, claro, yo también soy inversor y tengo una parte de un porcentaje de la empresa, ya, o sea, también soy dueño, pero no todas las decisiones son mías, ¿no? Entonces, creo que los inversores extranjeros también se toman ciertas atribuciones que de cierta manera pasan de lado al empresario Lo mexicano. brincan. Más que Exactamente, pasar de entonces lado, lo brincan, lo Exactamente, superan. entonces es como, ¿sabes qué? Ahora sí que yo ya también, yo ya te di dinero y todo, tu opinión ya no me importa. Y no, o sea, tampoco es así, porque recordemos que quién es el fundador, quién es el dueño original y probablemente el que tiene el mayor porcentaje de las acciones, sí lo Exacto. hace de alguna manera como que dice, oye, sabes que esto es mío, yo te estoy invitando a invertir y las reglas del juego las pongo yo, ¿no? Ujú. No lo hace de la mejor manera porque también la cultura mexicana es que somos un poquito erráticos, somos, pues sí, de alguna manera nos gana el miedo, ¿no? Como de decir, híjole, es que esto me costó mucho y volvemos a lo mismo, el país, la situación en la que se vive, hablando en todos los aspectos, influye demasiado. Que dices, chin, en cualquier momento lo puedo perder, en cualquier momento me lo puede quitar, ¿no? O me va a cambiar el nombre y al rato me corre o ta, porque se han visto muchos casos. Entonces, sí, quisiera dar como ese beneficio de la duda a lo mejor al empresario mexicano del por qué a lo mejor su toma de acciones, que sí, tal vez no es la mejor, teniendo en cuenta que pues hoy por hoy deberían de tener, o se supone que tienen, una persona que los guía, una persona que les dice, que los va, ay, ¿cómo se le dice? ¿Aconsejar? Exactamente, que los aconseja en materia económica, ¿no? Pero pues sí, volvemos a lo mismo, es como un miedo que traen y también pues se ha visto muchas cosas que cuántas marcas no ha habido que ya entraron en el mundo de la globalización, que pues ya entraron a expandirse mundialmente y cambiaron totalmente la esencia y perdieron Exacto. totalmente o bueno, en su mayoría el interés del público. Sí, pues sí, como dices, aparte de miedo, yo creo que luego lo que pasa es que el empresario mexicano en parte es luego orgulloso de que, como tú dices, llegue el extranjero y le diga a qué son bailar o qué cosas deben hacerse o no. Cuando tú lo dijiste, es mi empresa, es mi negocio, es mi producto, es mi servicio. Yo lo creé, yo lo fundé, yo empecé este negocio, casi, casi, ¿quién eres tú para venirme a decir a mí qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Así de fácil. Pero yo creo que eso es lo que tiene que fomentarse que no somos todólogos y que por Ujú. algo también hay expertos en otras materias que te pueden complementar. De entrada en lo financiero, porque la realidad es que México padece de que no tiene muchos analistas financieros en sus filas y por eso muchas empresas mexicanas terminan en bancarrota porque no hacen un buen balance financiero a lo largo de sus funciones.
Ahora, así de en rápido, nos quedan un poquito más de 6 minutos. Se va a terminar esta sesión, pero vamos a continuar. Continuamos ahorita con mercados financieros que se dividen en mercado de deuda, mercado de acciones, mercado cambiario y, bueno, esos son los tipos. Luego tocaremos cómo impactan a México. El mercado de deuda es donde se emiten y se negocian títulos de deuda. En él participan el gobierno federal, estatales, locales, empresas paraestatales y privadas que necesitan financiamiento ya para realizar un proyecto de inversión o para mantener sus propias actividades. ¿Qué podemos decir, Sam? La cosa es que eso de que el gobierno federal, estatal, local, municipal necesitan financiamiento para un proyecto de inversión o para mantener propias actividades, cuando Eh, lo aplicas en el contexto mexicano. Mira, híjole, creo que No nos vamos lejos. ¿Qué te parece el puente el puente atirantado? Ay, tirantado creo que es el mejor ejemplo, ¿no? sí, Eh, te escucho, o te escucho. Rápido. tan solo la inversión tan grande que se ha hecho ahorita con la construcción de carreteras y con la mejora de las carreteras que destruyeron y todo, muchas calles, carreteras y todo, y las mejoraron y sí, ahí están, se ven muy bonitas. Pero ¿qué pasó? Hasta hace poquito salió la nota de hace como 2 semanas que el gobernador del estado ahorita está siendo investigado precisamente porque está dando cifras que no coinciden. Tan solo aquí hay una carretera en el Boulevard Minero, que yo creo que sí lo ubicas. Ujú. Según la inversión fue de 45 millones de pesos para el cambio y todo, pero ahora resulta y resalta que no coinciden con todas con las cuentas que presentó el gobernador. Sí, Ahora, mi ejemplo favorito y que siempre voy a utilizar para hablar mal de este gobierno que tenemos es el puente atirantado y no es un secreto. Se ve bonito, tú lo has dicho, se ve bonito de noche porque prende, pero creo que es lo único para lo que sirve. Fue una inversión extremadamente grande, se llevó muchísimo tiempo y al final no sirve, pero para nada. Es algo que al contrario, nada más está estancando todavía más el tráfico, muy pocas personas lo usan. Y volviendo al tema y a la pregunta que me hiciste del financiamiento que le dan, creo yo que debería de haber una mejor política fiscal en ese tema, porque recordemos que unos facturan una cosa, pero realmente se gastan otra cosa. ¿Y quién es el que se lleva toda la, lo que no está dentro de esas facturas? ¿Quiénes son los que se lo llevan? Pues sabemos perfectamente quiénes son. Y se van muy felices y contentos con esto. O sea, al final del día es una evasión fiscal tremenda, ¿no? sí, ya lo dijiste tú. La realidad es que, como lo hemos comentado en clase y en otros semestres y materias, se debe hacer un análisis financiero, logístico, estudio técnico, arquitectónico, de ingeniería civil, o sea, varias cosas para las obras, construcciones, modernizaciones que es el gobierno, porque te Sí. dicen en las pancartas y en los folletos y en las cápsulas informativas que va a valer tanto y que va a ayudar y que va a mejorar y que va a modernizar, pero la realidad es que terminan la obra y como tú ya lo dijiste, solo están empeorando o empeoran todavía más la situación Sí. del país. Bueno, no tanto, bueno, sí del país, pero me refiero que no terminan resolviendo la problemática por la que se construyeron, sino que empeorándola, haciéndola todavía más latente. El puente atirantado es el ejemplo porque se supone que era para aligerar la vialidad, para hacerla más rápida, para hacerla, ¿cómo decir? Para que Para agilizarla, para ¿no? agilizarla, para que un conductor, un chofer, un vehículo no tardara más de media hora en cruzar la ciudad y la realidad Uf, es que tardas hasta una hora, hasta no, hombre, te hora y tardas media, y más. hora y media dependiendo del tráfico en cruzar la ciudad por esa supervía, ya contando el puente atirantado. Ujú. Nos queda un poco más del minuto, vamos a poner pausa aquí. Ahorita continuamos con este podcast.